Bueno, pues buenas noches y gracias por haber venido a la presentación de Truman Capote, Regreso a Garden City, de Nadar y, no voy a pronunciarlo bien, pero Xavier Betaucourt, publicado por Astiberri, gracias a la Librería Universal por acogernos. Y bueno, imagino que conocéis quién fue Truman Capote. Truman Capote o Truman Capote, o Capote. La verdad es que fue un personaje súper peculiar e interesante porque quizá es el único escritor realmente famoso del siglo XX, ¿no? El único escritor que, además de tener mucho prestigio literario, fue realmente un ídolo masivo, una estrella de la jet set, un habitual de las revistas del corazón y alguien que realmente vendía millones de ejemplares de sus libros y ganaba, por tanto, millones de dólares con las ventas de ellos. Generacionalmente, y aparece en el cómic, se vincula mucho a Capote con Norman Mailer, que es un personaje secundario del TVO, y por tanto con la generación que creó el nuevo periodismo norteamericano, ¿no? El New Journalism, que lo que hizo fue pues, llevar al ámbito del periodismo las estrategias y las técnicas de la literatura de ficción, ¿no? O sea, introdujeron un periodismo escrito como si fuera novela, como si fuera ficción, con calidad y con poesía propias de la gran literatura. Norman Mailer también era muy famoso, otro tipo de celebridad, porque tenía un vínculo con los puños, ¿no? Era un famoso porque le gustaba el boxeo y pelearse. Era otro tipo de fama. Y Capote, en cambio, las veces que lo enfrentan, ¿no? Que lo encaran en el cómic, se ve que era lo contrario, ¿no? De un luchador, alguien más bien cobarde y etcétera. Augusten, que pertenece a ese movimiento y ha pasado a la historia de la literatura, aparte por, evidentemente, estar detrás de la película Desayuno en Tiffany's y aparte de haber escrito algunas crónicas muy memorables y textos como lo de Música para Camaleones. Además de eso, evidentemente, pues, publicó A Sangre Fría, que falsamente ha pasado a la historia como la primera novela de no ficción. Y digo falsamente porque en verdad es un género, la novela de no ficción, que se inventa, que se trabaja, que se crea en América Latina, en particular con Rodolfo Walsh, el argentino, después con Gabriel García Márquez, que escribe Relato de un náufrago, que también es una novela de no ficción. Pero sí que es cierto que ni Rodolfo Walsh, que en verdad quería ser cuentista de ficción, ni García Márquez, que publica el libro por entregas, firmado por el náufrago del relato y no por él, tuvieron la fuerza, la capacidad, la valentía y el marketing para hacer lo que hizo Capote, que fue reivindicar que era la primera novela de no ficción, ¿no? Que es A Sangre Fría, una novela que cuenta, como sabéis, un asesinato real de la América profunda y que fue parcialmente escrita muy cerca de aquí, en la Costa Brava. Estoy buscando las páginas, que tengo mi edición en el cómic, lo se nota más fácilmente. En la Costa Brava, y de hecho, esta casa de la Costa Brava, donde Capote escribió A Sangre Fría, ha sido objeto de una investigación reciente de Leila Guerriero, que la cronista argentina ha publicado un pequeño libro en el que intenta documentar el paso de Capote por esta casa y descubre que en verdad no hay ningún tipo de registro ni documento y que la gente que durante años ha dicho yo conocí a Capote no ha mentido, pero sí que es verdad que tiene recuerdos muy vagos porque no sabía lo importante que era. Razonable, ¿no? Efectivamente. La casa ahora es una residencia literaria de la Fundación Finestras, de la Librería Finestras de Barcelona, que posee esa casa donde se hacen residencias literarias. Bueno, lo que hace la novela gráfica de Truman Capote es reconstruir lo que tiene que ver sobre todo con ese libro, con La Sangre Fría. Tiene que ver con, por un lado, la llegada de Capote con una amiga al pueblo y como las entrevistas que inicia allí,
Después su relación con los dos asesinos en la cárcel, en las entrevistas, una relación muy ambigua. Después con la escritura del libro y después con la publicación del libro en un entorno como el de Andy Warhol, ¿no? La fama, el famoseo de Truman Capote. Y después también tiene que ver con la filmación de una película que adapta esa historia, que es la gran historia de la vida de Capote, como se dice al final del cómic. Después de Sangre Fría realmente ya no hizo nada más, ya no escribió nada más. Fue una historia que le absorbió, que le condenó, que le agotó, que le vampirizó, y después de eso ya su creatividad se vio completamente agotada. Evidentemente tiene que ver con el aniversario de Capote, su publicación, imagino, en Francia y ahora aquí en España. Y lo primero que te quería preguntar, Nadar, es por el guión, ¿no? O sea, a ti te contactan, imagino, y te dan ya el guión cerrado, o está en construcción. ¿Cómo fue la relación con el guionista y cómo tú te, digamos, apropias de la historia? Fue poco romántica porque al final no lo llamaría encargo, pero sí que es cierto que el guión Xavier lo había escrito hacía mucho tiempo con un pretexto para, o sea, era un encargo como pretérito ya, y tenía el guión hecho y lo volvió a poner en marcha a propósito del centenario, etcétera, lo que comentas. Y mi editor francés pues pensó que quizá me interesaría y efectivamente me habló de Capote, y es cierto que A Sangre Fría pues es un libro que cuando lo leí siendo más chaval pues me marcó mucho. Es un libro de esos, ¿no? de ese decálogo de libros que en tu vida lo has leído y te ha, ¿no? A mí me marcó en su momento, y luego lo releí un par de veces más, la última, para hacer el cómic. Entonces sí, el guión estaba terminado, no estaba en marcha, pero Xavier pues bueno, siempre abierto a que yo pueda pues, moldear algo, ¿no? Puede tocar algo, matizar algo, quitar algo, en fin. Pasa que es en mi opinión era un guión tan conciso, sencillo, directo, ¿no? Que no aunque hay juegos de tiempo ¿no? que va hacia adelante y hacia atrás, porque hay un presente que es donde se está filmando la adaptación cinematográfica que hizo Richard Brooks. Quiero decir, era tan claro dónde quería ir ¿no? lo que quería contar, tan poco vago, o sea, era todo muy preciso, que poca cosa cambiamos, ¿no? O sea, ya lo tenía el guión. Lo que planteas del tiempo es lo que más me ha gustado del libro, y es que trabajas el color de un modo increíble. Gracias. Que tú te ubicas todo el rato temporalmente según los tonos, ¿no? Y los colores. Por ejemplo, esto es la infancia de Capote, que yo no conocía la historia con su madre, y está en ese tono así como ocre, amarillento del pasado. Su madre, que era una bruja. Después está toda la parte de la escritura del libro, ¿no? En otra tonalidad, que es, digamos, como el presente. Pero cuando se trata de la cárcel o de los personajes, digamos, que entrevista a Capote, es una paleta mucho más cruda. Y me encanta que cuando la cosa se pone en clave Andy Warhol, es como mucho más psicodélico, ¿no? De colores como fucsia, rosa, etcétera. Pero lo que es un gran acierto es que la película, ¿no? Está en un blanco y negro con algún gris que contrasta mucho, ¿no? Visualmente con el resto de las texturas temporales del cómic. ¿Cómo es tu trabajo? ¿Tú trabajas a la manera clásica, con lápiz, después en tintas? ¿Cómo trabajas el color? ¿Y cómo fueron estas opciones gráficas? A ver, por la parte de la película ya estaba incluido en el guión, ¿no? Que eran fragmentos de la película, porque tienen una función narrativa, quiero decir. No es que estén, de hecho, o sea, la idea de que estén es que nos cuenta la parte que pertenecería a la historia, pero a través de la película, que, hay que decirlo, la película se grabó, siempre digo se rodó en los espacios donde sucedieron los acontecimientos originales, que era una de las voluntades totales de Richard Brooks. Entonces, esa parte estaba de alguna manera sometido al corsé ¿no? de trabajar, que además me lo pasé muy bien porque es una peli de cine negro total, o sea, hay un negro denso, no sé si la habéis visto, pero A Sangre Fría, que es del 67, creo, es impecable, o sea, a nivel en
fin, los tonos, es un cine negro espectacular. Entonces lo tenía fácil porque era trabajar con ese material, ¿no? Un material original que lo adaptaba al dibujo, pero ya tenía a nivel gráfico muy claro, ¿no? Cómo trabajar, quiero decir, tenía hecho el camino. Entonces pensé que la otra parte era interesante hacer un contraste, ¿no? Y utilizar un color más narrativo, más naturalista, por decirlo así. Y mi manera de trabajar es un poco híbrida, lo que es el preliminar, ¿no? Todo lo que sería un boceto o tengo algún dibujo hecho en papel, pero en general trabajo en digital porque me parece, o sea, el feedback con el guionista y con el editor y tal es más fluido, ¿no? Que puedo enseguida mandar algo o el lápiz, ¿no? O sea, todo ese dibujo lo hago de manera digital. Entonces, luego una vez lo tengo claro, ya pues me lo paso bien porque ya trabajo con papel, las acuarelas, es decir, tengo originales, trabajo en papel de manera clásica, como tú has dicho. Y me gusta mucho este trabajo porque al final trabajar en papel a mí me permite mi actitud al trabajar, o sea, es algo un poco para cafeteros, pero mi manera de trabajar cuando estoy trabajando en papel, pues me gusta mucho esa actividad, o sea, esa sensación. Luego que si tienes algún fallo o tienes o sea, es un poco cura de humildad, ¿sabes? Porque te permite... Es una actitud que me gusta y que te engancha, ya está, ¿no? No sé cómo decirlo, no es ni mejor ni peor, pero simplemente es así. Es como de conexión con el material, ¿no? Es como que sí, el luego, lápiz, la acuarela, claro, no el hay papel... marcha atrás, no lo sé. Además, al final, yo también, toda mi formación ha sido analógica, o sea, ha sido en papel. Entonces, me gusta ver que el error queda el error ¿no? o tu carencia. A veces, ¿no? Es un reto en cambio, en digital siempre me permite, no digo trampear, pero me permite, bueno, sofisticar más las cosas o pensarlas 3 veces. En cambio, cuando trabajo en papel, pues eso, y me gusta esa sensación. Es difícil volver. Esto es como dejar de tomar azúcar con el café cuando ya no te pones azúcar, ¿no? Ya no puedes tomarte el café con azúcar. Pues a mí me pasa igual, cuando dibujo en papel hay algo ahí que bueno, pues lo siento más propio, no lo sé. Pero es algo muy personal, quiero decir, no estoy haciendo aquí nada en contra del digital, al revés, el digital es maravilloso para muchas cosas, pero supongo que en muchos campos, ¿eh? En cine debe pasar igual, ¿no? A rodar no sé cómo se llama, en celuloide, no sé si se filma ya, o sea, no sé si se rueda, pero tiene este rollo, ¿no? En el proceso, para mí hay algo importante a la hora de crear. El concepto de la novela, del cómic, está en el subtítulo, ¿no? El regreso a Garden City, es decir, Capote vuelve al lugar donde estuvo investigando después de haber publicado el libro para rodar la película, ¿no? Entonces hay un personaje muy interesante que es el del pueblo que está en contra de ese regreso, porque bueno, no le ha gustado el libro y le gusta todavía menos que hagan película y que encima la película se haga en su pueblo, ¿no? Después hay una señora que cuando estaba Capote allí lo invitó a cenar, fue muy amable, le encantó que Capote le dijera que era amigo de Marilyn Monroe. De hecho, se inventó que él había presentado a Arthur Miller y a Marilyn Monroe, lo cual era mentira, porque era un poco mitómano. Y pudo hacerlo, según sí, dice, pero pudo ocurrir. Pude hacerlo, pero... ¿no? Y cuando vuelve, la señora dice, oye, que yo no soy así, como tú dices en el libro, ¿no? No me has descrito bien, ¿no? Eso es muy clásico de la no ficción. A mí, que yo que escribo crónica, me ha pasado muchas veces que la persona que describes nunca está de acuerdo con cómo lo has descrito, ¿no? Pero claro, eso es lo que asegura que en el cómic haya conflicto. Y el conflicto es la base de una novela, ¿no? Entonces hay conflicto de el regreso, hay conflicto porque el director no quiere que esté ahí Capote, claro, porque hay demasiada tensión en Capote y no puede filmar bien la película, ¿no? Y eso genera una serie de conflictos que tienen que ver también con la memoria y que acaban con esa escena del acordarse de la madre por algo que está ocurriendo en el presente narrativo, ¿no? ¿Cómo fue entremezclar los planos temporales y narrativos para crear conflicto? ¿Y cómo trabajaste ese tipo de personajes antipáticos, ¿no? que se oponen al protagonista? Porque antes es un protagonista que en sí mismo es conflictivo, porque tú a Capote en verdad no lo quieres. O sea, no cae bien. A nadie le cae bien, ¿no? No cae bien. Lo primero que me planteé, que lo hablábamos antes de manera muy... ¿no? Que es que hay mucha cosa de Capote a nivel... Es decir, Capote es como tú has dicho, es una estrella, se han escrito ríos de tinta, se han hecho películas. Entonces,
Lo primero que intenté era hacer mi universo Capote, porque necesariamente me tenía que alejar y aportar algo desde mi humilde punto de vista con la documentación que tenía, que era mucha. Entonces he seleccionado, básicamente me he basado en la realidad más que en las ficciones de las ficciones. Y lo primero que dije es, vale, esto no va a ser una caricatura, porque a Capote era fácil, o sea, puedes caer rápidamente en una caricatura, o incluso de Perry Smith, que es un poco su antihéroe, ¿no? Que era uno de los asesinos confesos, bueno, el ejecutante básicamente, que la relación, yo creo que la clave de toda esta historia siempre está ahí, ¿no? Es en esa tesitura moral y ética de Capote con ellos, esa tensión sexual no resuelta, esa que vienen de un sitio que se sentían identificados, pero eran como las dos caras de una moneda. Son clichés a la vez de ideas, pero que funcionan siempre en idea. Entonces, para hacer a la gente, este tipo de gente, mi idea era simplemente no caer en la caricatura. Entonces, siempre era el camino que quería seguir era siempre ese. Y una vez tienes claros los personajes y ya no son caricaturescos, puedes hacer lo que quieras con ellos, que no vas a caer ahí. Es una cuestión de voluntad, ¿eh? No hay nada más. No es el camino más fácil, pero es el camino que a veces, cuando quieres hacer algo que sea al menos lo más honesto posible, porque se ha hecho mucho, pero tú quieres hacer tu visión, pues has de ser honesto con ciertas cosas, y esa era una. Y el conflicto, pues, mientras consigas que los personajes no se te vayan de madre y pensar mucho en cómo se mueven, cómo se expresan, ¿no? Esas cosas es pensarlas mucho para que funcione, para que no tiene por qué ser real, tiene que ser verosímil. El personaje no es Capote, es simplemente el Capote que yo, ¿no? he ido. Entonces, para mí es vital tener los personajes claros para que todo fluya. Da igual lo que me pongas delante, que funcionará, lo conseguiremos, ¿no? No sé si he respondido a la pregunta. Era un poco... Sí, porque yo creo que también eso es lo que funciona, ¿no? Porque además, hay algún momento, sí que no caes en la caricatura, pero sí que trabajas estrategias caricaturescas. Por ejemplo, claro, de pronto Capote como que se hace pequeño, ¿no? Porque tiene miedo o porque está en ridículo, y todo el rato este contraste y este conflicto está en todo. Por ejemplo, él llega al pueblo y él lo que le gusta es Nueva York. No quiere ir a ese pueblo horrible de paletos, como dice él. Entonces sus amigas de Nueva York le mandan latas de caviar y él come en la cama, ¿no? En la habitación de hotel, caviar para no comer esa basura de comida local. En verdad, esto que hablábamos de Arthur Miller y Marilyn Monroe, Capote tenía un problema muy grave como periodista, y es que él decía que tenía memoria fotográfica y que por tanto no tenía que tomar notas ni grabar en la grabadora. Entonces él llegaba al hotel y reconstruía de memoria, porque supuestamente se acordaba de todo, todas las conversaciones que ha tenido en el día, todas las entrevistas. Quiero decir con eso que Sangre Fría es una novela. Total. Sí. No de neoficción, es una novela, inspirada en hechos reales. Vinculado con esa cuestión, efectivamente, hay una escena muy buena, que es cuando el convicto, el asesino, lo amenaza, ¿no? Dice, se podría matar antes de que lleguen los guardias, ¿no? Y ahí hay como que él se arruga, pero a la vez él está muy convencido de lo que quiere hacer, que es sacrificarlo todo por el libro. Y el problema del libro es que no lo podía acabar si no los mataban. Claro, es que es... ¿no? Entonces estaba esperando... es que el dilema es brutal, ¿eh? Sí. Es como el valedor, el principal valedor, porque en última instancia es el último, ¿no? Que le piden que escriba. Quiero decir, es el último valedor que le queda a Perry Smith y a Hickok, a los dos. Y a la vez quiere que los maten. O sea, claro, es que es un dilema... No, es que era un tipo muy falso, muy hipócrita. Sí, claro. Porque hace ver que es amigo de ellos, cuando la verdad solo les quiere... O sea, es muy extractivista, digamos, ahora, sí, ¿no? O sea, les quiere robar la historia, que se mueran para que no puedan alegar nada, llevarle la contraria, y quedarse con sus derechos de su historia para siempre, gratis, y encima lucrarse y hacerse millonario, ¿no? Creo que no lo comentáis, pero hay una escena muy famosa que es cuando él no ha acabado el libro todavía y lee en un teatro de Nueva York fragmentos, porque él, claro, había cobrado un adelanto muy grande por el libro, tenía que como justificarlo, pero no podía decir, no, es que hasta que no se mueran no puedo acabar el libro, ¿no? Entonces como que iba como engañando al sistema editorial, a su público, que esperaba, y sí que contáis que después fue un bestseller brutal, súper rápido,
en parte alimentado evidentemente por el morbo, ¿no? También es muy interesante todo el tema de como los que ayudan o acompañan a Capote, ¿no? Su amiga Harper Lee. Lee, Sí, Nell Harper Lee. del New Yorker, después el director de cine, el editor, ¿no? Hay como dos secundarios de lujo que son Andy Warhol y Norman Mailer, Sí. ¿no? O sea, como que se recuerda siempre que finalmente el genio no existe como agente individual, que uno siempre tiene aliados y tiene complicidades, tiene quien lo acompaña y lo apoya, ¿no? Claro. Entonces también el libro habla de eso, en el fondo, ¿no? Que en el fondo él hace ese proyecto con muchos ayudantes, entre ellos las propias asesinos, ¿no? Los propios... Vaya que se ayudaron. Que se ayudaron totalmente, pues, le cuentan la historia, tal, pero finalmente quien pasa la historia es él, ¿no? Y es como esa especie de... Él que era un miserable, ¿no? Y como la persona verdad, no era nadie además es que era admirable, digamos. No, claro, porque además su vida privada, hay una escena, ¿no? Que además yo creo que Xavier lo puso, quiero decir, con una clara intención de enseñar esa mascarada que él vivía, ¿no? Que es que Jack, que era su compañero sentimental durante muchos años, renegaba totalmente del mundo este donde él se movía. Y es bastante... Quiero decir, es un personaje muy trágico, yo creo, en muchos sentidos, pese a, ¿no? a la pompa y todo eso. Ya ves, cuando que ha publicado el libro, que le dicen, oye, está funcionando muy bien. Y él dice, bueno, claro, es una obra maestra. ¿No? Que yo dije, esto hay que aprenderlo de este tío, ¿no? Esta idea de, claro, es de puta madre, ¿cómo no va a vender, no? Pero sí es un personaje que es normal que suscite tanto. Además, luego tiene algo muy atávico humano, que es el tema que viene de un extracto muy humilde, ¿no? Que tiene una infancia muy dura, que nada ahí hacía presagiar que acabaría sus días siendo quien fue. Entonces es un personaje que yo creo que va a seguir, ¿no? Tiene todos los componentes como de época, ¿no? De ascensión social, éxito, drogas, a la vez, ¿no? Este problema interno constante. Era un tío malo, efectivamente, en muchos sentidos. Y cada vez que van saliendo cosas nuevas, van más en la dirección de decir, este tío era un cabrón en muchos sentidos. Pero bueno, justamente eso siempre nos ha gustado. ¿Y cómo barajaste toda esa información? O sea, ¿hasta qué punto te informaste? ¿Hasta qué punto buscaste iconografía? ¿Y hasta qué punto preferiste preservar tu dibujo de influencias y de un exceso de referentes? Es lo que te decía antes, ¿no? Cogí puntos muy... O sea, mi cerco de acción, porque lejos de a lo mejor animarte a tener... ¿no? A crear un universo más rico y tal, lo que te hace, en mi opinión, a veces es, pues precisamente es negar tu propio universo, ¿no? Entonces era como trabajar solo con entrevistas de él, con fotos, o sea, a nivel de conocerlo a él, de no leerme ninguna biografía, porque además luego en el guión es verdad que había ya detalles que le podía cogerme y decir, esta idea es interesante, ¿no? O pequeños, pero no profundicé mucho en su figura. Luego me esperé y cuando acabé tomé aire y dije, vale, voy a ver 4 cosas. Había visto las películas de Truman de hace años, con la de Truman Capote, ¿no? Con el Seymour Hoffman, y las vi, pero hace mucho, pero no las reví antes de empezar, porque es como, necesito construir, es lo único que puedo aportar, es construir a partir de lo que hay de real, de fotos y tal, mis personajes y tal. Esa es la única, creo que cuando te enfrentas a algo que está tan hiperbolizado de información que hay tal, al final lo único que puedes hacer y aportar es tu propia experiencia que has tenido con ese personaje, ¿no? Y esa historia. Y hasta que además no es algo que yo suelo hacer. Cuando yo trabajo solo nunca me enfrentaría a algo así. Es como ¿a qué? Si ya está, ¿no? Pero al final es brutal. Siempre se encuentra algo que la gente te dice, oye, muy interesante, ¿no? La aproximación es... En fin, eso ya forma parte de la gente que lo lee. ¿Y cómo ha sido la recepción en Francia del cómic? Bien, ha ido bien. A ver, yo me muevo en un medio tono de ventas y tal, pero todo lo que se ha dicho es bastante positivo, quitando a la gente seguramente que siempre pues, va a buscar, ¿no? El detalle o eso, pero yo he sido bastante riguroso en cada página, en lo que he podido. Seguro que hay un montón de eso que gusta decir en errores históricos o tal, que yo pues si ves luego una peli de Hollywood, pues, ya ni te digo los que hay, porque... Esa es otra por la cual no me basé en las películas, porque las películas están plagadas de licencias, que me dijeron, ve con cuidado porque el cine es donde más trampean, o sea, decir,
oye, es que ese coche, no, pero es que queda muy bonito ahí, o no, ¿sabes? Entonces era aferrarme a la documentación real, ya está. Somos una familia, así que si queréis hacerle preguntas a Nadar, curiosidades de este cómic o de otros cómics suyos que hayáis leído, pues sería el momento, no os cortéis ni un pelo. Esto siempre pasa, el momento de preguntas. Yo como trabajador en digital, ¿Sí? digamos, pues me sorprende y me admira que decidas tomar ese camino, ¿no? De volver un poco a, si no los orígenes, sí a un proceso pues más artesanal donde tienes que lidiar con los errores y corregir esos errores. A veces es un precio que igual no te apetece pagar por producir, ¿no? Por llegar a tiempo. ¿Esto cómo lo valoras? ¿Cómo...? A ver, intento tener pocos. Hacer de la capa un sallo, porque es así. Meter un negro donde no había. No un negro, no una persona negra. No un trabajador pagado no que ya me gustaría a veces. Que vuelvan los negros. El racismo. Esto está quedando grabado. O sea, no. Se entiende el contexto irónico. Bueno, pues nada. Lo retiro. No lo sé, porque al final no son errores, ¿sabes? Ese es el tema. Que lo que yo pensaba que era un error, pues bueno, es un error que solo vas a ver. Es que lo va a ver nadie. Bueno, cuando digo errores, digo que a veces repetir una página. No, o sea, a veces quieres resolver una cosa con una intención y por incapacidad o porque te has despistado. Me pasa. No llegas a eso. Y entonces, eso es lo que podría yo, digamos, o a posteriori, ¿no? A lo mejor ya has terminado el libro o llevas 30, 40 páginas, pues lees para atrás y dices, ostras, esta cara o este... Claro, pero hago el lápiz en digital. Sí, está muy guay. Pero igualmente, precisamente esa es la actitud que me gusta, ¿no? Es como esa es la tesitura de que tú haces algo y no es que no lo puedas corregir, sino que has de asumir eso. Y bueno, a mí me funciona. Porque no es un error realmente, simplemente algo que van a ver los cafeteros, ¿no? De ese tema, o sea, ¿me entiendes? Pero y de hecho, para decir más, estoy como, normalmente hago un TVO y nos debe pasar a mucha gente que es como, al cabo de un tiempo es como, uff, ¿no? Ya, en cambio, vuelvo a él, lo miro y digo, oye, que me quedó muy bonito. ¿Sabes? Como Truman Capote, oye, me quedó lindo. Es como, me ha quedado bien, estoy satisfecho y eso, oye, me gusta, no me pasa con los demás, ¿eh? No siempre. Con esto que comentas, ¿no? Cuéntanos la diferencia entre hacer un TVO tuyo y trabajar con un guionista. ¿Cómo es a nivel creativo el cambio de chip? A ver, básicamente es poder, cuando trabajo solo, a veces la parte gráfica adquiere una dimensión un poco periférica o está en la prioridad de está todo al mismo nivel, ¿no? Es decir, estoy pensando en los diálogos, ¿no? En la estructura, en si esto tiene coherencia, en si esto es importante, ¿no? Y luego lo dibujo. Tienes esa cosa de luego lo dibujo. En cambio, cuando trabajo con alguien, trabajo con un guión y mi parte, o sea, está solo restringida, digamos, al apartado gráfico y a contar algo con el dibujo. Entonces me permite precisamente hacer músculo de dibujante, de pensar el dibujo de manera mucho más profunda que cuando trabajo solo, que sí lo hago, no me entendáis mal, pero sí que mi prioridad es diferente. Entonces, quizá bueno, después esto es solo la parte gráfica, porque luego está la parte emocional, la parte de no tener apoyo, ¿no? Cuando trabajas solo, pues, ¿no? De todo cae sobre ti, si hay algún, ¿no? Si hay algún error, no tienes feedback, tienes feedback de gente que te lo puede leer o puede leerlo de manera preliminar, pero bueno, pues todo está en ti. Y eso te puede dar o tranquilidad, a mí me da tranquilidad en muchos aspectos, o te puede, pues, sobresaturar de responsabilidades, de inseguridades, que también vas solventando. Pero sobre todo es eso, ¿no? Que cuando dibujo estoy cómodo con el dibujo. Entonces aprendo a dibujar mucho más cuando trabajo con gente porque me han hecho una parte del trabajo que de otra manera tiene una prioridad casi capital, de hecho. Y entonces con Xavier dialogabas. Sí. ¿Les enviabas páginas cada 15 días? ¿Cómo sí, era la dinámica? Cuando trabajo con historias que son ajenas sí que me gusta tener
que a veces me ha salido mal el tiro, también, o sea, no siempre me funciona, pero sí que me gusta tener una relación. Me gusta que participe la persona que ha escrito eso, no que me dé su aprobación, sino que tener un feedback, porque al final si no trabajaría solo, me gusta esto, ¿no? Y pues hice el boceto, por ejemplo, de ciertas escenas, a lo mejor algo que me causa problema, le pregunto qué tal, o algún hallazgo, algo que yo quiero a lo mejor apostar un poco más por, ¿no? Y le oye, ¿cómo ves esto, no? Pues entonces es más, hay un componente humano mucho más presente y una negociación también que bueno, depende con quién trabajes, pues se puede hacer más difícil o es, ¿no? Depende. Yo cuando trabajo con gente, tengo el ego muy bajo. O sea, mi parte de ego artístico, si quieres llamarle, o de imponer mis ideas, porque al final la historia es de esta persona, la ha pensado antes, la ha escrito, ¿no? Le ha dado muchas vueltas y a veces, pues, mucha gente puede pecar de estrella y decir, bueno, a ver, esto no se sostiene. Y en general la experiencia es buena de trabajar siempre con personas. Luego es verdad que la parte final del arte sí que hay una cláusula no escrita que es como, bueno, una vez te enseño el lápiz, tal, a partir de aquí, sí, es decir, si tenías algo que decir, a no ser que sea algo que he metido la pata, pero sí, ya, este es mi terreno, igual que tú tienes el tuyo, creo que eso es vital en una relación creativa o en una relación personal, da igual, ¿no? Pero he tenido experiencias buenas y malas y mejores y peores. En general, en un proyecto siempre hay una crisis. Sí. ¿Hubo crisis en este? No hubo crisis porque Xavier es una persona que tenía mucha confianza en mí. No digo entre dos, digo tú mismo. Hay crisis. Sí. Ese momento que no sabes cómo, o te cansas, o te paralizas, o te bloqueas, o te equivocas. Pues en este fíjate que estaba muy cargado de buena onda y al tener un compañero que me daba que confiaba en mí de tal manera, bueno, puedes tener crisis que ahora no viene a colación, ¿no? Crisis de cómo voy a hacer esto, qué tonalidad voy a hacer, esta escena se me está resistiendo, esto no sé hacerlo, es demasiado, pero son cosas muy íntimas que no tienen ningún, no sé, no merece la pena ni sacarlas porque son naturales en un proceso creativo, pero una crisis de estas vamos a hacer una película de la crisis que tuvo, no hubo de estas. Por suerte, porque en otras veces he tenido más crisis de relación con el guionista, pero... Es curioso porque el libro habla de la crisis de Capote. Claro, igual por eso yo me mantuve, ¿sabes? Como, bueno, este tío está en la mierda, ¿sabes? No. Y tú no habías recibido $1 millón de adelanto, o sea que no tenías tanta presión como él. No, si no... Uy, qué bien, $1 millón, ¿Alguna cuestión más o seguimos la charla en el bar? A ver. Sí, yo creo que el bar, ¿no? ¿Alguna cuestión que queráis comentarle? ¿No? ¿Los libreros? ¿Tenéis algún tema? No. ¿ET? Pues lo dejamos aquí. Gracias por la hospitalidad. Gracias a ti, Jorge. Ha sido un honor. No, por favor. Gracias. Seguimos charlando en el bar. Gracias. Y eso es todo. Te esperamos en un próximo vídeo. No olvidéis de seguirnos en nuestras redes sociales para no perderte nada.